Buenas a todos, bienvenidos al podcast Entrevistas con la Mente y al primer episodio, al primer episodio de muchos. Mi nombre es Nico Reynoso, creador de The Evolution Path, y los invito a que juntos exploremos el entendimiento de la mente, sus idas y vueltas, su complejidad, los conceptos erróneos, los aciertos que hubo y aún hay en la historia universal debido a muchas distracciones y excesos de informaciones muchas veces equivocadas que lo único que hace es confundirnos más y más. La idea de estos episodios es compartir mi experiencia y mi opinión personal nada más. No soy ningún gurú ni nada, simplemente soy alguien que está constantemente buscando entender, cuestionar, entender y encontrar, ¿no?, cuál sería los pasos o los hábitos o lo que habría que hacer para poder estar cada vez más cerca de la sensación de felicidad o de la felicidad. También mi idea es realizar entrevistas a lo largo del año con personas idóneas y personas como todos nosotros que tienen el sentido común, ¿no?, por delante de cualquier estudio, ¿no?, por cualquier estudio, ya sea de antropología, de psicología, de filosofía, sociología, medicina, espiritualidad, religión o cualquier otra corriente que utilicemos para lograr evolucionar a lo que yo digo siempre, una mejor versión de nosotros mismos cada día que nos levantamos. Gracias por estar de ese lado. Empecemos. Episodio 1. La búsqueda de la felicidad. Comenzamos explorando la felicidad, un tema universal que trasciende culturas y tradiciones. Creo que debe llevar ya miles de años este tema y todavía seguimos tratando de entender qué es la felicidad. Recuerdo un documental que vi de la BBC que decía, un idóneo del budismo decía: durante siglos hemos evolucionado tecnológicamente un montón, pero psicológicamente nada. Todavía nos seguimos haciendo las mismas preguntas. Interesante, ¿no? Pero la felicidad es un tema súper amplio que existe desde siempre, pero lo he elegido al permitirme organizar los próximos episodios, ya que toca un montón de conceptos sensibles y dignos de explorar, a medida que vayamos viendo el tema de qué es la felicidad o qué dicen algunos personajes de la historia de lo que es la felicidad. Pero por ahora este episodio establecerá las bases para entenderla no solo como un objetivo, sino como un estado de ser al que podemos acceder en cualquier momento si cultivamos la paz interior y la sabiduría. Isabel Allende, a la cual les recomiendo su libro El amante japonés, menciona en él: todos nacemos felices. Por el camino se nos ensucia la vida, pero podemos limpiarla. La felicidad no es exuberante ni bulliciosa, como el placer o la alegría. Es silenciosa, tranquila, suave. Es un estado interno de satisfacción que empieza por amarse a sí mismo. El Dalai Lama, por otro lado, dice: la felicidad no es algo que ya esté hecho, viene de tus propias acciones. Vayamos ahora a algún tipo de definiciones que hay por ahí dando vueltas. Según el budismo, la felicidad se entiende como un estado duradero de paz interior que se alcanza a través de la liberación del apego y la aversión. Rinpoche Yongey Mingyur, un monje al cual les súper recomiendo sus libros, enseña que la felicidad no es una emoción pasajera, sino un estado de conciencia que surge cuando nos liberamos de la identificación con el ego. Es una alegría inquebrantable que se descubre al meditar y conectar con la naturaleza fundamental de la mente. Él menciona: la verdadera felicidad no se encuentra afuera, sino dentro de nosotros. Está en la mente clara y tranquila que percibe la naturaleza de la realidad tal como es. Desde la filosofía estoica, por ejemplo, para mencionar otra corriente más, ellos la definen como un sinónimo de tranquilidad del alma, ataraxia, lograda a través de la práctica de la virtud y la sabiduría. Séneca y Epiceto
enseñan que la felicidad no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra capacidad para aceptarlas con serenidad. La práctica estoica nos invita a enfocar nuestra energía en aquello que podemos controlar y a aceptar con gracia lo que no. Alguna cita de Séneca es: no es el hombre que tiene poco, sino el que desea más, el que es pobre. Otra cita, en este caso de Gilbert Keith Chesterton: en todo placer y goce de la vida hay algo ficticio, como un esfuerzo o propósito personal para conseguir que aquello nos dé de veras satisfacción. Esta es la impureza del placer y al mismo tiempo una ley de vida. Eckhart Tolle, un gran líder espiritual actual, al cual también les recomiendo leer sus libros, que son increíbles porque profundizan un montón de temas mentales y lo explica de una forma muy al estilo occidental que ayuda. Él dice que la felicidad auténtica se encuentra en el presente, al liberarnos de la tiranía del tiempo psicológico. Él se refiere al tiempo psicológico como la constante preocupación por el pasado o el futuro. Podemos experimentar una paz y una felicidad que emanan del simple hecho de estar presentes. Esta conciencia plena nos permite ver la vida con una claridad que trasciende el sufrimiento. Él cita: la vida es ahora. Nunca ha habido un momento en que tu vida no fuera ahora, ni lo habrá. También William Blake habla un poco quizás más pragmático. La alegría es mejor que la diversión y la felicidad es mejor que la alegría. Les quiero contar un poco alguna teoría que en algunos momentos he escrito o he pensado, ¿no? Hablo de la teoría de las remeras mojadas, ¿no? Cuando Isabel Allende habla de todos nacemos felices, creo que es así, y lo hablan muchos otros también. Nacemos felices sin ningún tipo de condicionamiento, nuestra mente está completamente pura, nuestro corazón es completamente puro, y a medida que vamos experimentando temas en la vida como amigos, regalos, juguetes, fiestas, educación, colegio, religión, padres, familia, estudios secundarios, terciarios, viajes de egresados, viajes, trabajos y demás, se nos va ensuciando la vida, como dice Isabel Allende. Yo le llamo eso la teoría de las remeras mojadas. A medida que vamos teniendo ese tipo de experiencias, nos vamos poniendo una remera mojada, ¿no? Religión, una remera mojada. Educación, colegio, otra remera mojada. Familia, otra remera mojada. Padres, otra remera mojada. Amigos, otra remera mojada. Y así sucesivamente vamos acumulando remeras mojadas, en donde ellas representan esos pensamientos y emociones negativas que llevamos encima, como cargas que nos agobian y nos impiden movernos con libertad, ¿no? Imagínense el peso de las mismas. Entonces lo que hay que hacer es ir sacándose esas remeras mojadas, esa suciedad que habla Isabel Allende, hay que ir limpiarla. Esa es la buena noticia, se puede limpiarla. Pero para eso se requiere mucho coraje y mucha determinación, porque en definitiva lo que uno va a tener que hacer es ir, no lo diría en contra de uno mismo, sino que más bien cuestionaría la personalidad, aquello que nosotros creemos que somos, cuando en realidad somos felices, porque así nacemos. Les comparto algunas citas relacionadas. Albert Camus fue un filósofo, autor y periodista francés, Gran Premio Nobel de Literatura del 57. Él dice: la felicidad es la mayor de las conquistas, la que hacemos contra el destino que se nos impone. Victor Hugo, un poeta y dramaturgo y novelista francés también en la época del romanticismo, que es conocido por las obras de Los Miserables, por ejemplo. Él menciona: la suprema felicidad de la vida es saber que eres amado por ti mismo o, más exactamente, a pesar de ti mismo. Aristóteles, por su lado, filósofo griego, discípulo de Platón y maestro de Alejandro Magno, mencionaba: la felicidad
depende de nosotros mismos. Henry David Thoreau, que fue un escritor, filósofo y naturalista estadounidense, autor de La desobediencia civil, que influyó en un movimiento de resistencia no violenta, menciona: la felicidad es como una mariposa. Mientras más la persigues, más te eludirá. Pero si prestas atención a otras cosas, vendrá y se posará suavemente en tu hombro. Charles Spurgeon, que fue un influyente predicador y teólogo británico del siglo XIX, mencionaba: es la mente la que hace buenos o malos, tristes o felices, ricos o pobres. Juguemos un poco ahora. Hagamos de cuenta que estamos entrevistándolo a Sócrates. Sócrates, ¿cómo defines la felicidad en tu vida? La felicidad no es la búsqueda del placer, sino el cultivo de la virtud. Es en la justicia, la moderación y la sabiduría donde reside la verdadera felicidad. Ok, lo entiendo, pero ¿qué consejo darías a quienes buscan la felicidad hoy en día? Conócete a ti mismo. La verdadera felicidad surge cuando entendemos nuestras verdaderas necesidades y vivimos en armonía con ellas, sin dejarnos llevar por deseos superficiales. Por último, para ir terminando, les comparto una reflexión, les diría que propia, y alguna definición propia mía de felicidad que voy obviamente cambiando y avanzando a medida que sigo leyendo, estudiando y hablando e intercambiando opiniones con un montón de personas y cuestionando absolutamente todo. Es que en mis años de desarrollo, luego de lo que podría llamar mi despertar, reflexiono que la felicidad es un estado natural que todos poseemos, pero que a menudo se oscurece por las dificultades y distracciones de la vida. Les diría que constantemente estamos expuestos más a eso que a lo otro. Por lo tanto, por eso se hace difícil. Sin embargo, las enseñanzas del budismo, del estoicismo, Eckhart Tolle, o Sadhguru, o Sai Baba, o Buda, o en fin, cualquiera uno de ellos, cuando uno los lee, los estudia, todos coinciden en lo mismo. Confucio, Sócrates, nos recuerdan que siempre podemos regresar a esa felicidad esencial a través de la práctica consciente, la sabiduría y la aceptación. Se puede llegar a través de prácticas y la generación de hábitos que nos permitan limpiar la influencia de las experiencias vividas desde que nacemos. No les quiero mentir, en mi experiencia es muy duro y muy difícil hacerlo. Perdón, no sería difícil, es muy duro, hay que tener mucho coraje, porque de vuelta tenés que ir como a cuestionar tu personalidad en sí. Por lo tanto, si debo resumir rápidamente, entiendo que la felicidad es un camino y no un lugar o cosa al que hay que llegar o tener. No es tangible en ese sentido, pero sí es tangible en lo espiritual, o al menos lo puedes vivenciar. Y es algo interno, no depende de nada ni de nadie, solo de vos y tus decisiones, ya sea pensamientos, acciones, palabras. Es un constante estado propio atemporal de paz y tranquilidad mental. Atemporal porque trasciende lo que Eckhart Tolle decía, tiempos psicológicos, ¿no? El pasado, vivir en el pasado, vivir en el futuro. Y donde el estar en mayor proporción de conciencia plena que conciencia condicionada, nos permite experimentar y enfrentar la vida y sus ciclos positivos y negativos. Que les cuento algo, un secreto, van a seguir viniendo, ¿no? Esos ciclos positivos y negativos, constantemente. Bueno, los ciclos negativos, esos que vendrán, de vuelta les insisto, van a seguir viniendo. Los podremos vivir en pura paz, tranquilidad y sin que nos afecte tanto. Esto nos da la capacidad de elegir bien cómo vivir esa vida y disfrutar mucho más los momentos positivos de alegría y disfrute. Y atenuar fuertemente los momentos negativos de angustia, de ansiedad, de tristeza, de odio, enojo, etc. Cuando nos encontremos con esos momentos negativos, que es, diría, la gran preocupación de muchos, cuando uno logra tener esos estados mentales, al que llamamos felicidad, o uno desarrolla más esa capacidad de mantenerse en los estados mentales, todos esos momentos negativos o
emociones y pensamientos negativos suelen durar menos o te afectan menos cuando logras esos estados. Esa felicidad, aunque sea en algún momento o en algún tiempo, aparece. No es que tiene que estar constantemente y listo. Una vez que alcanzás la felicidad, se mantiene a lo largo del tiempo. No, es un camino, es una práctica constante para poder desarrollar y entrenar, estar cada vez más en conciencia plena, o lo que podemos decir, esos estados mentales que les comentaba antes. El concepto es simple, pero la aplicación no es tan fácil. ¿Pero por qué la aplicación no es tan fácil? Porque estamos constantemente buscando distracciones. La Matrix, ¿no? Que vamos a hablar en otros episodios seguramente con mucha mayor profundidad. Esas distracciones son tremendas, más en el mundo que vivimos hoy en día, con tantas de ellas que nos alejan de la aceptación de la realidad y crean relatos incontrolados de nuestra mente. Nuestra mente nos genera esos, lo que yo llamo relatos perversos, ¿no? Nos va como llevando de la oreja para un lado y para el otro. Entender esto, créanme, me ha salvado la vida. Pero esto es como la teoría o el objetivo del desarrollo. Me gustaría poder ir trabajando en los próximos episodios en lograr explicar cómo llegar de donde estamos, ¿no? Cada uno de nosotros estamos en diferentes lugares. Todos venimos de lugares diferentes, estamos en lugares diferentes y quizás queremos ir a lugares diferentes. Pero obviamente lo que quisiera trabajar en los próximos episodios es cómo lograr algo práctico. Y les comento algo o les adelanto algo. El algo práctico no se refiere a ir a un retiro o hacer un retiro de cuencos o realizar ceremonias de ayahuasca o de cualquiera una de esas cosas, que la verdad me parecen geniales. Es qué haces con todo eso. No es sentarte, cerrar los ojos y en la posición de la flor del loto. Es qué haces con eso. ¿Qué haces con esa meditación, con ese mindfulness? No es ir a un curso de coaching, no es hacer nada de eso, sino es qué haces con todo ese conocimiento al aplicarlo, que cuando vos aplicás ese conocimiento se transforma en sabiduría que te permite obviamente experimentar la vida de una mejor forma. Buda decía, no hay camino hacia la felicidad es el camino. Así que los invito a reflexionar sobre lo que significa la felicidad para ustedes y cómo pueden aplicar lo aprendido en este episodio en su vida diaria. Los animo a buscar hábitos en pro de este desarrollo y basarse en el amor, siempre basarse en el amor y la compasión, que son fuentes de alegría y felicidad. Chao, nos vemos en el próximo episodio.